Y con respecto al nivel, ¿sí? Si bien el nivel de intensidad sonora, nivel de presión sonora, SPL, como quieran llamarlo, y lo vuelvo a repetir, nivel de presión sonora, nivel de intensidad sonora, son pressure level. Todo esto lo expresamos en decibeles. ¿Y qué pasaba con esto? Imagínense la siguiente situación. Resulta que yo tengo un sistema que está montado por lo que están viendo en pantalla en este momento. Este sistema tengo un pequeño escenario en un colegio, tengo dos cajas trapezoidales por lado, doble 12 o doble 15 con su bocina y la potencia que empuja estos altavoces. Resulta que cuando yo tengo todo armado, en el punto del operador, yo mido con un sonómetro o con la aplicación que ustedes tienen en el celular y me da 115. Genial. La pregunta es, si yo quisiera mayor nivel que este, o sea, en vez de tener 115 dB, yo quisiera tener un nivel de 118, o sea, 3 decibeles más. ¿Qué me dice cuántas cajas más y cuántas potencias tendría que traer? Enzo, Cristian, Pablo, Cecilia, Gonzalo, eso, Víctor. El doble era. El doble era. Exacto, Sí, sí. el doble. El doble, perfecto. 4 cajas más y 2 potencias más. Bien, sí, sí. Bien, no había alcanzado a... Estoy corriendo las cámaras y después vi a Víctor que levantó la mano ahí abajo. Bien. Exacto, el doble. Si yo traigo el doble, o sea, quiero 118, tendría que duplicar lo que estoy viendo. Eso. Si traje dos cajas más, tengo que duplicar la cantidad de potencia que tenía. O sea que dupliqué el consumo eléctrico, dupliqué mi carga, ¿sí? Para lograr 118 decibeles, o sea, 3 dB más. Entonces, de ahora en adelante, 3 decibeles no es poco, sino que es el doble. Exactamente como dice Iván en el chat y Daniel, debemos multiplicar por 2. Ahora, si yo quisiera llegar o lograr un nivel de presión sonora en el punto de operador de 121, que son 3 decibeles más, como bien me dijeron ustedes, voy a tener que volver a duplicar lo que ya había duplicado, ¿no es cierto? O sea, tengo que traer 4 cajas más y 2 potencias más por lado. ¿Sí? Esto describe digamos, una curva como exponencial, hacia a medida que voy el doble, el doble, el doble, la cosa se empieza a poner un poco más siniestra, porque si yo tuviera que lograr 124, tendría que traer una buena cantidad de cajas más de las que había previsto. Bueno, esto obviamente luego lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos a la unidad de montaje de instalaciones, y nosotros podemos hacer una predicción de esto, estimando la cantidad de equipos que necesitamos dependiendo del salón o dependiendo del nivel que necesitamos. Y esto se documenta en lo que llamamos un rider técnico. Cuando nosotros alquilamos un sistema, lo que hacemos es labrar un informe, un detalle, que es el rider técnico, que en donde dice lo que yo voy a alquilar, el servicio que voy a prestar, que es tantas cajas, tal marca, potencia, que tiene, que plan, 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 y establezco un nivel de presión sonora en un determinado punto. Si yo me equivoco por 3 dB, el que me alquiló el sistema me lo va a hacer notar y me va a pedir que lo corrija. Eso implica que voy a tener que llevar el doble de cosas de las que había previsto. Generalmente esto no es un problema, pero tampoco hay que calcularlo a la ligera, ¿no? Bien, este nivel nosotros tenemos que verlo en función del tiempo también. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, yo puedo pegarle un redoblante, el redoblante me da un nivel de intensidad sonora de 110 dB, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Si yo saco una foto y puedo grabar una cierta cantidad de milisegundos, voy a ver que ese nivel evoluciona a lo largo del tiempo. Y de hecho, cuando graben, en Pro Tools, en Cubase, en Nuendo, en el DAW que ustedes consideren, van a ver que lo que hace el DAW me empieza a trazar lo que se llama envolvente dinámica. ¿Sí? La envolvente dinámica es esto. Por ejemplo, le pego un redoblante, o esto es una nota de un piano, se libera energía bruscamente, queda sonando la cuerda del piano o vibrando el parche del redoblante, y luego se va perdiendo de a poco hasta que se funde con el ruido de fondo propio del entorno. Bueno, esto, si yo lo veo a lo largo del tiempo, tiene nombre. Tiene nombre, esta vista, esta figura, es la envolvente, el waveform, la envolvente dinámica, y la puedo separar en pequeños tiempos. Momento de ataque,
es el momento inicial donde se libera bruscamente la energía. Luego tenemos el decay, un momento donde esta energía decae levemente, se sostiene un poco y después se va perdiendo, release. Todo esto, la verdad, que sucede muy rápido. Díganme ustedes, ¿cuánto creen que dura en el tiempo, o que permanece en el tiempo, un golpe de redoblante, por ejemplo? ¿Cuánto creen que dura una pegada a un redoblante? En segundos. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿No? Bueno, Sinceramente no, Rami. Yo de mi sí. parte no. Bien, bien. Depende mucho del lugar también. Pero depende del lugar si te da energía reverberante, sí, porque te prolonga un poco, eso es cierto, es verdad, pero supongamos que estamos al aire libre. Como bien dice Víctor, Víctor dijo 1,2, Daniel un poco menos, Iván 10. Serán un segundo, ¿no? Claro, bueno, esto, un golpe de redoblante, para que se hagan una idea, lo voy a marcar. Supongamos que esto es un golpe de redoblante y no un piano, como dice ahí. Esto va a durar más o menos, como mucho, 120 milisegundos, lo voy a abreviar así, lo que es lo mismo que decir 0,12 segundos. ¿Mm? Y acá aparece el milisegundo, así que lo vamos a usar frecuentemente. Si corran la coma, esperen que estoy viendo el chat, según la afinación. Sí, no, pero no varía tanto la afinación. Bueno, si depende por ahí el parche, sí, podría cambiar un poco, pero no tanto. ¿Qué pasa? 120 milisegundos, parece un tiempo muy corto, ¿sí? Es casi la décima parte de un segundo. Pero dentro de la evolución energética de un sonido es bastante. ¿Mm? Un segundo, cuando vemos con detalle la formación de este frente de presión, es una eternidad. ¿Sí? Así que dentro de ese segundo, imagínense que pasó un golpe de bombo y un golpe de redo, probablemente. ¿Mm? Son tiempos muy cortos, entonces la verdad que poder desglosarlo y decir, mira, este es el tiempo de attack, este es el tiempo de decay, de tiempo de sustain y tiempo de release, es una fantasía. Ustedes van a ver que a esto se le llama ADSR, como está acá al costado, Attack, Decay, Sustain y Release, pero nosotros en el mundo del audio, cuando estamos grabando, nos quedamos principalmente con el primer momento, que es el Attack, y el último momento, que es el Release. Así que a un golpe de redoblante, a una nota de un piano, la separamos en dos momentos. Este momento, que es el Attack, y este último momento, que es el Release. El attack es el momento donde se libera la energía bruscamente, y el release es lo que queda sonando hasta que se pierde ese sonido, fundiéndose con el ruido de fondo propio del lugar. Esto no es otra cosa que el nivel. El golpe de redoblante me sigue dando un nivel de 105, 110 decibeles, pero ¿cómo evolucionó? Como se ve acá justamente. Verán que esto le da justamente la característica o la personalidad de un sonido también, porque vean lo que sucede en el caso de un violín. Fíjense que el momento de ataque del violín no es tan pronunciado, tan marcado como la pegada en un redoblante o como la ejecución de una nota de un piano donde el martillo pega contra la cuerda, sino que va creciendo de a poco, porque tiene un arco, la cuerda se ejecuta con un arco y se va frotando y se le va dando mayor presión para que empiece a sonar más fuerte o más despacio. Entonces, el momento de ataque del violín es totalmente distinto al momento de ataque de la nota del piano o del golpe de redoblante. Esto quiere decir que si yo miro una sesión en Pro Tools de una grabación, o en Cubase o en Nuendo, con el solo hecho de ver las formas de onda me doy cuenta de qué se trata. Si yo me doy cuenta de qué se trata con el solo hecho de ver la forma de onda, significa que el nivel es justamente una característica que define al instrumento. Esto quiere decir, por otro lado, que si yo tengo una cuerda de guitarra, imagínense que usted tiene una guitarra acústica, una guitarra criolla, y yo la pulso con uña, dedo, el pulgar, uña, toco una cuerda, la cuarta al aire, un re, por ejemplo. Tengo un re y suena el re y se sostiene hasta que la cuerda, si es buena la cuerda, se va a sostener más tiempo, y si la cuerda de medio pelo, porque no me dio para comprar un encordado bueno, va a durar poquito, el release bastante escaso. También depende de la guitarra, ¿no? Pero bueno, esta es la pulsación de la cuerda de mi guitarra.
Entonces yo la veo, la escucho y digo, eso es una guitarra. ¿Mm? Pero si ahora yo esa misma guitarra, sin que ustedes vean, la misma cuerda, todo igual, pero me consigo un arco de violín y empiezo a frotar la cuerda de la guitarra, esa nota que estoy ejecutando, la cuarta al aire, que es un re, va a empezar a sonar como un re, pero fíjense que el ataque es distinto. Empieza a crecer de a poco y yo lo sostengo con el arco de violín, y esto va a hacer que ustedes, o que a ustedes se les complique un poco determinar de qué se trata de una guitarra. Esto es lo que se llama modo de acción del instrumento. Usé el mismo instrumento, pero lo ejecuté de manera distinta, o sea, uno con uña y el otro con un arco de violín. Entonces, quien no está familiarizado con el instrumento, lo que va a notar es que no se va a dar cuenta muy bien de qué se trata, si es una guitarra, no, pero un violín no es, y una guitarra tampoco, porque una guitarra no suena así, porque normalmente la tocas con uña o bueno, con púa. Bueno, esto me da a entender que esta intensidad o envolvente dinámica, que lo voy a anotar acá, ¿sí? La intensidad o envolvente dinámica, son claramente o forman claramente una característica del sonido. Por otro lado, otra situación relacionada a esto. Imagínense que ustedes están haciendo sonido en un bar, un lugar chico, y viene el baterista, y el baterista le pega el redoblante y ustedes obtienen esto. Perfecto. Es lo que yo espero de un redoblante. La pegada del parche, el tiempo attack muy marcado y un release que se va a sostener más o menos dependiendo de la membrana o el parche o el tipo de redoblante. Perfecto. Pero traten de imaginarse cómo sonaría ese redoblante si cuando le pega el baterista suena así o se ve así. ¿Cómo, cómo lo ven a esto? ¿Sonará bien ese redoblante si lo estoy mirando? O sea, me dice, mira, ahí está la pista de redoblante y yo veo el golpe redo. No, no, como dicen eso, ¿no es cierto? Hay algo que no me está cuadrando. Lo que estoy viendo no parece corresponder a un golpe redoblante. Bueno, evidentemente, si esto que está acá es un redoblante, suena espantoso, sería poco. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa? O sea, está sonando, imagínense que es como una lata de dulce batata con una radiografía y le estoy pegando y queda sonando, retumbando, no tiene forma, eso parece como un sachet de leche donde no tiene cintura, hay que darle esa forma, o sea, tiene que tener esta forma si yo quiero escuchar un redoblante con una pegada y una la bordona y parche vibrando atrás hasta que se pierde. Tiene que tener esta forma. Bueno, visualmente ya me doy cuenta de que esto no va a funcionar si el redoblante no está sonando bien. ¿Mm? Sí, sí, pero yo creo que ni afinándolo mal, Cristian, suena así, ¿entendés? Pero bueno, eh, Parche roto. sí, sí, es una cosa que físicamente no hay forma de que suene así, porque vos le pegás, ahí deberías liberar energía, no tendría por qué ir creciendo como se está viendo ahí. Pero bueno, supongamos que es esto. Yo podría estar toda la noche con ese canal donde tengo el micrófono, donde está llegando el micrófono que está tomando el redoblante, podría estar toda la noche con un ecualizador tratando de buscarle un sonido, que no voy a lograr absolutamente nada, porque esto no se trata de ecualización. Esto se trata de nivel, de envolvente dinámica. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con esto? Hay procesadores específicos que intervienen sobre este aspecto de un sonido. ¿Cuáles son los procesadores que intervienen sobre este aspecto? Bueno, son justamente los procesadores de dinámica. Procesadores de dinámica. ¿Y los procesadores de dinámica cuáles son? ¿Qué me puede decir? El compresor. Puede ser compresor y gates. Exacto. Y ahí. Vamos a redondearlos en compresores o gates o compuertas, limitadores, que es un compresor también, limitadores, etc. O sea, básicamente son esos y después sus derivados o sus vinculaciones o sus conjugaciones, ¿sí? Pero son los compresores, las compuertas, que básicamente este tipo de procesadores, los procesadores dinámica, intervienen sobre este aspecto que veíamos recién. Yo
puedo tener un canal de la consola sin siquiera tocar un EQ, pongo un compresor y con el compresor puedo modelar este sonido y hacer que suene así. Le puedo decir al compresor, mira, dejar la primera parte, conservala y después empezar a apretar a partir de acá en una relación 3:1, 4:1 y logro que me quede esto a la salida. Entonces, es como una plastilina, empecé a darle forma y ahora sí, la pegada redoblante es algo coherente, con lo cual yo, sin mirar al baterista, puedo relacionarlo y decir, eso que está sonando es un redoblante. Por ahí no es el mejor redoblante, pero es un redoblante. Este es un aspecto, o sea, insisto, frecuencia por un lado, intensidad por otro. La intensidad, si entramos a hilarlo un poquito más fino, es la envolvente dinámica, que sería la ADSR, y yo puedo modelar esa envolvente dinámica o esa intensidad con el uso de un procesador de dinámica que son los compresores con puertas gates. En el mundo del audio no hay muchas herramientas más, o sea, son los procesadores de dinámica y son los ecualizadores o los filtros los que me permiten intervenir sobre el aspecto que mencionábamos hace un rato, que es la frecuencia. Yo tengo el otro paquete de procesadores que vamos a utilizar, son los filtros, que no es otra cosa que los EQ, ecualizadores, que pueden ser semiparamétricos, paramétricos, gráficos, etc. Pero estos filtros lo que me permiten es justamente realzar el nivel de una determinada frecuencia. Si yo toco todas esas notas que se ven en pantalla, yo podría decir, mira, este Fa, que sería 174 Hz, le voy a subir el nivel. Entonces voy a encontrar un control que me permite llegar a esa frecuencia y darle más nivel. De esa manera voy a resaltar esa nota Fa en función de las demás notas que está ejecutando el pianista, por ejemplo. Entonces, no hay más nada. O sea, esto sería todo lo que tengo para manejarme en el mundo del audio profesional. Van a ver que después tenemos vinculación. Puedo usar el compresor por cadena lateral, compresor por bandas, y que después de comprimir pongo un EQ, y este EQ puede ser semiparamétrico. Y por otro lado tenemos aquellos procesadores que los podemos considerar efectos, como efectos de tiempo, que sería generar una reverb artificial, que incluso para manejar una reverb tampoco tengo que tener mucho conocimiento técnico. Yo puedo agarrar el procesador y empezar a mover todos los botones, y si me gustó cómo está sonando, ya está, listo, está bien. Nadie te puede decir que está mal. ¿Sí? Lo mismo con un efecto de modulación, un flanger, un choro, que empezar a subir parámetros sin saber lo que estés haciendo, y si quedó, te gustó cómo suena, nadie te puede decir que está mal. En cambio, un compresor, o sea, un procesador de dinámica, compresor con puerta limitador, tiene un método de trabajo, y si no lo haces bien, no está bien. Yo te puedo decir, está mal la compresión, o está mal ubicada la compuerta. Cualquiera cualquier operador te lo puede decir. Lo mismo con un EQ. Si yo estoy subiendo una frecuencia, bajando un ancho banda y no hay nada ahí, te estoy diciendo, no estás haciendo absolutamente nada. ¿Me explico? O sea que dentro del trabajo de un operador hay ciertas cosas que tienen un método, vamos a ver la metodología de trabajo, que ¿están bien o están mal? No hay un punto medio. No es que sin saber puedo empezar a mover y voy a lograr algo. Capaz que tengo la suerte y le doy la tecla, pero no. En cambio, todo lo que sea efectos, ¿sí? Modulación de tiempo, reverb, delay, son más bien creativos y es como un ingrediente que yo lo puedo agregar y está bien, puedo hacer lo que quiera y nadie me puede decir que está mal. Capaz que, bueno, digamos, no está muy bien, pero si te gustó, va. En cambio, lo otro no. Por eso nosotros hacemos especial énfasis en el programa en lo que es proceso de señal, procesador de dinámica y EQ. Vamos a ver efectos de modulación, filtros, sí, claro que sí, pero es un tema menor para nosotros eso. Esto nos va llevando de a poco al módulo 2, que ya es contenido del curso, que tiene que ver con ruteo de señal. El ruteo de señal es esto. Si bien todavía no vamos a entrar en el módulo 2, lo que sí pretendo es que nos vayamos preparando con algunas herramientas. Por ejemplo, descargar algunas aplicaciones que vamos a usar para hacer ruteo, que ahora les voy a indicar. Y básicamente esta unidad del módulo 2, que ustedes la podrán haber visto en la planificación de nuestro programa, ¿sí? Módulo 1, todavía estamos en el módulo 1, que es el curso nivelatorio. ¿Sí? El módulo 2 habla de ruteo de señal. Ruteo de señal es prácticamente manejar una consola, a eso se refiere.
si bien es aplicable a pacheras, configuración de pacheras, etcétera, pero el centro del universo en el flujo de señales de un sistema de sonido es la consola. Para la consola vamos a trabajar con consolas analógicas y consolas digitales, que es como el primer paso dentro de la construcción de un sistema, porque en un sistema de sonido puede ser muy simple, puede ser la compu de ustedes con una placa de sonido y un micrófono y no mucho más, pero esa placa de sonido o ese software que están utilizando tiene una consola virtual, tiene posibilidad de hacer insertos virtuales con plugins o insertos físicos a través de las salidas y entradas de tu placa de sonido. Podés hacer una conexión tipo Rewire con, qué sé yo, con Reason, por ejemplo, dentro de Pro Tools. Y la verdad que terminás haciendo un ruteo tan complejo como lo que ves acá, como lo que se ve acá, pero de manera virtual. Entonces, veamos qué es lo que pasa en un sistema. Un sistema no es otra cosa que un conjunto ordenado de elementos que contribuyen a un fin en común. En este caso podría ser un sistema de sonido para un show, ¿no es cierto? Si bien van a ver que esto podría ser todo lo que está en el escenario, con rack de efectos, micrófonos abiertos, una preconsola o una consola previa que puede ser de un baterista que está buscando una pista o algo, instrumentos, y todo esto llega a una consola. Esto que está acá es una consola, y básicamente lo que hace la consola es recibir todas las señales que están en un escenario, o bien que están en una sala de músicos, en un estudio de grabación, y darle curso. ¿Qué significa darle curso? Que esas señales que provienen del escenario, parte de esa señal va a tener que alimentar un sistema, que es el sistema que da hacia el público, lo que escucha el público. Otra parte de esas señales va a alimentar a los músicos con sus mezclas de monitores de piso o in-ear. O sea, el músico necesita tener una mezcla para poder manejarse sobre el escenario. Parte de esas señales las voy a derivar a una grabadora, las puedo enviar por un matrix a un streaming, por ejemplo, y así sucesivamente. Cuando nos queremos dar cuenta, tenemos un flujo de señales importantes, señales que vienen del escenario, señales que nosotros mandamos al escenario para hacer monitoreo, señales que enviamos a procesadores que están fuera de la consola, señales que enviamos a streaming, y así sucesivamente. Ese manejo de la señal nos va a dar la habilidad de entender o seguir el caminito, para dónde viene, para dónde va y a dónde estamos. El sistema puede ser muy grande y esto puede complicarse un poco, pero cuando uno tiene la muñeca ya para empezar a mover la señal, no hay ningún problema. Uno sabe, con pie de plomo, sabe dónde está la señal, a dónde está yendo y cómo está llegando. Sí, Enzo, me ibas a ¿Puedo decir hacer una algo. pregunta? Sí, Sí, supongamos que yo tengo la consola para los instrumentos, voces y todo el escenario. ¿Lleva aparte para el streaming, digamos, para eso, transmitirlo en vivo? Aparte, ¿se puede modificar el sonido del streaming aparte del escenario y todo o no? Porque por lo general no suele escucharse igual. bien. Sí, Humberto, puedes usar, de hecho, puedes usar la misma consola. De hecho, usar la misma Sí. consola, nada más que vos por ahí asignás un matrix y ese matrix tiene su propio instancia de proceso dinámica, sus propios filtros y podés modificarlo. Pero es una mezcla Bien. final lo que te está llegando ese matrix. Eh, lo, Ah, lo mismo que los monitores de piso. Los monitores de piso, sí, es la señal que lleva al canal. Pre todo, básicamente, de lo que estás haciendo en el canal. O sea que tienes un poder bastante amplio para poder modificar esto. Bueno, pero todo va a depender de la consola que tengas. Rami, te escucho con interferencia. Te escucho con interferencia. ¿Todos, correcto? Sí, ahí ya no se escucha directamente. No me están escuchando bien. Un momento. Hola, sí. Ahora sí. ¿Me escuchan sí. bien? ¿Sin interferencia? Sí, sí, Bien, ahora se escucha mejor. bien. Bárbaro, gracias, Claro, gracias porque por avisar. porque el problema es, te explico, yo ponerle estoy en una iglesia y uno de los problemas que hay es
que modifican el sonido para, digamos, el vivo de la iglesia, Sí. pero por streaming se escucha mal. A ver, vamos a ver después cuál es la consola que tiene la iglesia y cómo están sacando la señal para el streaming. Pero uno Bien. cuando tiene distintos puntos de llegada con la señal, como un streaming, como una grabadora, tiene que tener independencia con el flujo de señal, porque si no vos movés un fader de un canal y afectás a todos los que están conectados a tu consola. Está bien. Justamente con el ruteo vamos a ver todo esto. Y el ruteo nos va a dar la agilidad y sobre todo la lógica de cómo tienen que funcionar las cosas en un armado. Bien. Así que, de paciencia ahí un rato. Entiendo claramente que esto es justo lo que vamos a ver. La luz del marco, todo el tema de las luces. Se sigue escuchando feo, Rami. Perdón. Se escucha mal otra vez, sí, sí. Puede ser por ahí que haya otros micrófonos que no estén muteados. No, debe ser un momento. Bien, ahí deberían escucharme bien, ¿no es cierto? Me avisan, por favor. No, en realidad soy yo, que siempre me olvido del otro headset en el estudio y vengo con este que el micrófono está todo doblado. Sí, en realidad porque me lo saca mi hijo, ese es el problema. Ahí está el problema. Bien, le decía, ¿qué pasa con esto? El sistema puede ser muy simple o muy complejo. Vamos a ver situaciones un poco de mayor complejidad para ponerlos en esta situación de cómo resolverlo. O sea, siempre todo está a la vista. Sobre todo cuando uno no pierde de vista lo que está haciendo, puede resolver los problemas rápidamente. Justamente cuando no tengo muy claro el flujo de señal, lo que termino haciendo en una situación como la que dice Humberto, o un micrófono no suena más, por ejemplo, que terminan desconectando la manguera multipar, o empiezan a sacar canales, a sacar conectores y cuando se dan cuenta tienen todo el sistema desarmado, cuando quizás simplemente fue un punto de insert que estaba mal puesto, o una asignación no presionada, algo mucho más simple, que era un flip, por ejemplo. Este esquema que ven acá atrás, bueno, hay dos consolas, una consola de sala, una consola de monitores, una que está pensada para hacer sonido sobre el escenario y otra para el público, lo que se llama PA o FO, Front of House, instancias de proceso externas. Para esto, vamos a usar si bien vamos a verlo de manera analógica y aquellos que después empiecen a cursar de manera práctica, presencial, van a poder probarlo con las consolas del estudio, las digitales, analógicas. No obstante, insisto, con las instancias presenciales que comenzarán a partir de fin de este mes, no son obligatorias, pero aquel que esté en la zona puede ir sin ningún problema. Gastón, ¿se fue la imagen? Yo la veo, tenés Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Yo viéndome. Está bien. Fíjate, Gastón, que si estás en el celular, capaz que pasaste la pantalla para... Bien. Y para esto les voy a ir pidiendo de antemano, que cuando vayan al Drive, van a encontrar en la carpeta de Sonar una carpeta que dice software. Bueno, ya habrán entrado porque ahí encontraron a Pro Tools, Waylab, el Hoffa, que es para mastering. Hay una carpeta que dice consolas. Seguramente aquel que es un poco más curioso ya lo tiene instalado, pero dentro de consolas van a encontrar dos editores de dos consolas que vamos a usar inicialmente. Dentro de consolas van a encontrar la X32, que es bastante simple, y la de la línea CL, la Yamaha, la línea CL. Vamos a usar los dos, van a ver que es lo mismo. Esto se repite para cualquier consola digital.
Pero principalmente estas dos porque el despliegue de ventanas se ajusta bastante a la pantalla, no así como las Digico, que te abre pantallas que son enormes, tenés que empezar a correrlas para verlas bien. Pero bueno, este software son editores. Los editores me permiten configurar una escena de trabajo o un ruteo. Como ven ahora, este es el editor de la X32. Lo que estoy viendo en términos generales, sobre todo para aquellos que no han usado consolas digitales o que no han usado nunca una consola, lo que estamos viendo acá es lo mismo que la consola. Es decir, esta consola es esta, la X32, que dentro de lo que es el mundo de consolas analógicas, perdón, consolas digitales, la X32 podría ser, de hecho, es una de las más baratas, más económicas, que tienen un montón de funciones que vienen muy bien, por lo menos para este primer escalón de la consola digital. Después me puedo ir más arriba, sí, por supuesto, me puedo ir a consolas que valen millones de pesos, pero seguramente alguno de ustedes ha visto esta consola en algún lugar, que viene en formato consola, con fader motorizados, como la están viendo acá, o también viene en formatos tipo rack. Hoy en día la consola es una caja negra que yo no necesariamente la tengo que manejar con un fader o con un knob, sino que la puedo manejar con un teléfono, con una tablet o con una compu. Deje un momento que... Bueno. Tenemos consolas, la misma consola digital puede venir, les decía, en un formato rack. No sé si me están escuchando cortado porque veo... Yo estoy escuchando bien, lo único Bien. que no... Sí, la imagen, lento. Ajá. Sí, estamos experimentando una reducción del ancho de banda. Bueno, les decía, este tipo de aplicaciones lo que hacen me permite directamente manejar la consola, la puedo manejar con la compu como ustedes están haciendo, como lo vamos a hacer. O bien también puedo armar una sesión, un ruteo previo, guardar la escena en un pendrive y después llegar a la consola física y hacer un recall, o sea, cargar todo lo que yo hice. Cuando hablo de cargar lo que hice, me refiero al de la instancia de proceso. Por ejemplo, yo en un canal puedo ponerle nombre, qué sé yo, redoblante, le voy a poner redo, le puedo cambiar el color, y hacer una instancia de proceso. Este es el canal y poner una compuerta, poner un EQ, y en este EQ definir una curva de ecualización, por ejemplo, y lo que yo vaya haciendo queda en el canal, como lo ven acá, y en la vista general lo tienen ahí, este detalle. Esto, para una consola digital, propone un cambio radical en la forma de trabajo, porque yo no necesariamente tengo que ir a una prueba de sonido 1 hora y media antes, 2 horas antes. Lo que hago es preparar medianamente el ruteo, la escena en la consola como normalmente lo utilizo, asignando compresores, compuertas, filtros, todo lo que necesite, nombres de los canales, mezclas para los mix bus, o sea, para los músicos, matrix, todo, y después hago un recall, se acomoda todo, y ya arranco la prueba con todo funcionando, el flujo de señal. Desde ese lugar la consola digital es imbatible. Sí, hoy en día ir a un festival y con una consola analógica es impensado. Pero bueno, vamos a ver las dos cosas, ¿sí? La vieja escuela, consola analógica, y las ventajas de una consola digital. No sé si todos pudieron instalar esta app en algún momento. A ver, quisiera sacarme la duda, sí, Enzo la tiene instalada, Maxi, ¿la tiene instalada? No, Humberto Bueno. no. No, Bien. todavía Yo no, no. yo no la instalé. No, no. Bueno, Yo tampoco no lo enteré. bueno, Yo no, porque tal vez me faltaba algún programa, pero Yo sí, tengo, sí. yo tengo algo parecido, tengo algo me los parecido corto. yo porque tengo la X Air, Sí, y es sí. medio parecido el Ujú. programa. Sí, sí, Yo lo tengo instalado. lo mismo, sí. Bien, va a servir. Bueno, ya les voy a decir que les voy a pedir que para la próxima clase lo instalen. Es una app, no pesa nada, se instala, que corre en cualquier entorno. Si alguno tiene Mac, bueno, ahí cualquier cosa puede entrar directamente a la página de Behringer y va a encontrar en la opción a la derecha una parte donde dice Download, descargas. Ahora después de última les copio el link. Y puede bajar la opción para
para otros dispositivos. Verán que la misma consola, ¿sí?, viene en distintos formatos, como la X32 grande o la compacta, que es más pequeña, ¿sí?, más grande, más chiquita, y viene en sus formatos modulares, es decir, el fabricante ahorra un montón o achica un montón de costos al darme una consola montada en un rack, ¿sí? De hecho, ahí quería ir, pero como que no me estaba cargando la web, no sé qué le... ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes, la consola es un algoritmo que está, es un cerebro que está dentro de un rack. Si yo ya no tengo fader para mover, sino que muevo un fader virtual con una tablet o con la compu, no tengo un knob que mover, no tengo LED, no tengo nada, la consola baja el costo significativamente. Hoy en día usamos consolas en formato rack como las que están viendo ahora y las manejamos con pantallas táctiles o con una tablet, con un iPad, que es sumamente cómodo. Lo único que tenemos que tener es una pantalla que responda. Bueno, esa es la tendencia de las consolas. Cuanto menos fader, menos botones tengan, mejor, porque lo primero que se rompe en una consola son justamente los fader, los flip. Verán que Digico, que es una excelente marca, directamente las consolas son una pantalla grande. Eso es un problema serio que tiene la X32, ¿no? Que yo lo he visto en los foros, que se rompen mucho los faders. Sí, sí. Muy delicados, ¿no? Sí, no es que sea muy delicado, lo que pasa es que todas las cosas se rompen. Imagínate en el mundo analógico, digo Behringer, como otras marcas, Alesis incluso también, y este tipo de marcas por ahí no tiene un soporte como los tenía antiguamente Yamaha, o por ejemplo, nosotros todavía en el estudio, en una de las salas, ahí está la Yamaha la 02 R, que era para el antiguo estudio, y que es una consola del año 97. De hecho, del año 97 está esa consola. No la usamos más para clases, pero está ahí como un recuerdo. Y se rompe un fader y hoy tenés servicio técnico y lo encontrás el fader. Encontrás el potenciómetro, lo que necesites, está todo. Ese tipo de marcas tienen un soporte muy amplio. En cambio, Behringer, no. Se te rompe un fader, se te rompe algo, medio complicado para poder resolverlo. Pero bueno, Es como que vienen unos alternativos que no son los que trae la máquina en bueno, sí, ¿no? sí, de hecho, podés buscar siempre, tenés la opción alternativa. Pero bueno, es todo un tema. Sí, a ver, en mi opinión, cuanto menos elementos tengas, como por ejemplo estas que están viendo acá, la XR, la 12 o la 16 o la 18, eso es la consola. La consola no es otra cosa que una caja que tiene muchas entradas y salidas. O sea, puesto que si acá adentro, en esta unidad rack, yo puedo dar entradas y salidas, y adentro está el cerebro, que es la consola en sí, donde yo prácticamente manejo esto que están viendo ahora en pantalla, ya está. Esa es mi consola. ¿Qué se puede romper? Prácticamente minimizo los componentes que se me van a romper a lo largo del tiempo. Pero bueno, muchas veces todavía nos gusta ver el fader y que el fader se mueva solo porque tiene el motorcito. Me gusta mover un no, me gusta que se encienda un LED, presionar un flip, pero tarde o temprano va en vías de extinción eso ya es pantalla. Sin ir más lejos, insisto, con la línea Digico, que es una gran pantalla sí, tiene fader, pero fader nada más. Todo lo demás lo hago como si vieran la consola virtual de Pro Tools, donde toco flip, asigno, todo con la manito sobre la pantalla. Y en ese caso Digico usa sistema operativo de base, era un XP. Digo esto porque recuerdo una vuelta cuando estábamos capacitando a unos alumnos y se clavó la Digico, son consolas caras, ¿sí? Cuando reinició, arrancó con el XP, me acuerdo que se quedaron con los ojos abiertos como diciendo, sí, es un XP, no necesitas más para hacer correr la... Bueno, vamos a necesitar esta aplicación, vamos a necesitar la de la Yamaha también, primero la de X32, y de a poquito vamos a empezar a construir un ruteo. Un ruteo entendiendo por dónde viene la señal y para dónde va. En forma simultánea vamos a seguir avanzando con nuestros contenidos del curso nivelatorio, porque tenemos que ver todo lo que es señal balanceada, no balanceada, tipos de conectores, conversión de audio análogo a digital, profundidad de bits, frecuencia de muestreo,
que es lo que tenemos que configurar siempre en un software de grabación o incluso en una consola digital también. ¿Quién ha usado, quién está? Sí, son caros casi 15.000. Y son caros casi 15.000 cada uno. Cristian, ¿qué cosa 15.000 cada uno? ¿Un fader motorizado? Bien. Sí, igual de 15.000 que serían 10, 20 dólares. Mm. Bien. ¿Quién está usando consolas digitales en este momento? Me puede poner bien, Víctor. ¿Me pueden poner en el chat la consola que están usando, por favor? Directamente escriban ahí en el chat, así ya los voy. Es de suma utilidad para mí. Bueno, Cristian tiene la X18. Bien. ¿Cómo la llevas con la Audiolab, Cristian? ¿Bien? Maxi, ¿vos tenés un sistema? ¿Prestás servicio de alquiler de sistemas? ¿O es la consola que está en una instalación en la cual vos vas, operás? Es la consola que está en el centro cultural en el cual trabajo, en el municipio. Bien. Ya no la tengo la Audiolab, Rami, pero Ah, no sé, a lo mejor se van a reír, pero a mí me funcionó muy bien. no, sí, Yo, anda, está bárbaro. A mí me funcionó muy bien. El tiempo que la tuve como 3 años, apenas salió, y no tuve problemas. Me hice muchos Sí. sonidos acá y me funcionó muy bien, la verdad. Estaba muy adaptado a esa consola. Sí. No, es una gran herramienta. Esperen que estoy tomando nota. Y la X18 la tengo hace un tiempito nomás. Debe ser 1 año y medio, más o menos, que ¿Y la tengo. cómo sentiste? ¿Cómo te fue con el? Y digamos, la estoy usando con un iPad. Tiene un método de trabajo bastante diferente al Audiolab, porque el Audiolab yo le encontraba los accesos más rápido, digamos, a las diferentes Claro. acciones. Era muy versátil la consola. Pero bueno, igual también cambia el sonido, ¿no? Cambia un poco el sonido. La X18 suena muy bien. Sí, comparado con la otra, la anterior, sí, con la Audiolab. Esperen que. Pero bueno, la vez pasada me tocó asistir en un concierto a Marfus, que vino Sí, a operarle a Dogma acá, y bueno, estuvimos con una Soundcraft, que bueno, ah, ahí notas muchísimo la diferencia ya de una consola a otra, ¿no? Y no me imagino lo que debe ser como Maxi operar una CL5, debe ser lo sí, sí. máximo. Sí, bueno, ya es otro nivel. Pero bueno, lo importante es poder dominar las herramientas. Después, si te van cambiando por una herramienta mejor, bueno, mejores resultados tendrás, pero lo importante es que ustedes se puedan adaptar eh, a lo que tengan. X16. Bueno, veo que hay varias consolas, ¿eh? Nosotros en la iglesia antes de la X32 teníamos una Behringer de 24 que era analógica. Claro. Esa sí era media complicada de manejarla. Bueno, pues, vamos a ver un poco lo analógico para entender lo que es el flujo de señal eléctrico. En una consola digital, la ventaja es que, bueno, los digitalizadores convierten en datos esta información, entonces puedo hacer ruteo, mandar la señal de un punto a otro
no voy a tener problemas de interferencia, no voy a tener problemas de pérdida, no voy a tener ningún tipo de problema, más allá que de la calidad de los conversores de la consola en sí. Para aquellos que por ahí no han usado consolas, piensen que es lo mismo que la consola virtual que me da un programa de grabación como Pro Tools, Nuendo, Cubase. Es lo mismo, puedo hacer lo mismo. El flujo de señales es exactamente lo mismo. Por ahí, claro está que la tengo más vinculada con los dispositivos externos, pero una consola virtual para Pro Tools con mi placa de sonido es una consola digital. Sí, tengo entradas, tengo salidas, tengo posibilidad de ruteo con la consola virtual. Les voy a pedir que instalen este software. No vamos a hacer nada hasta que lo tengan instalado, ¿sí? Por eso les voy avisando ahora, porque luego lo vamos a abrir todos en clase. Es importante desde este lugar que no se conecten por ahí de un teléfono o conéctense de la compu, porque vamos a ir tirando algunas pautas para construir un ruteo. Pero este ruteo después se va a poner un poquitito más complicado, va a tener más capas, más herramientas, y necesito que tengan el software instalado y desde una compu, en el mejor de los casos. Bien. Un momentillo. Esa consola, profe, la que yo subí, PABay Sí. RQ23, esa que yo no, es como que el tema de donde yo estoy es que nadie nunca se capacitó ni nada, entonces es como cualquier cosa. Sí, a ver, para que no me acuerdo cuál es, 23, 26. Ya te digo. Justamente estaba en eso, estaba anotando eso. Un momento. Consola analógica de las viejas. Es viejita, que Sí. Bueno, pero la consola analógica conserva el mismo formato, el tener punto de insert, salida directa, grupo. Sí, esto ya las primeras clases del módulo 2 ya la vas a resolver sin ningún problema. Porque básicamente la Bien. ventaja de la consola analógica es que es un bloque con entradas y salidas y el flujo de señales eléctrico, así que no tiene muchos caminos por donde irse. En cambio, en el digital es pantalla, 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 pasar pantallas. Sobre todo aquellos que están usando consolas digitales. ¿Alguno de los que está usando consolas digitales no ha usado nunca una consola analógica? ¿Ha saltado el camino regular de pasar por la consola analógica y después ir a la digital? No, yo antes usé una Bien. analógica. Bien. Va de 2 o 3. Sí. ¿O Sí, también sí, eso? yo también. Sí. Todos. Yo también, yo usé una Sonic Station, una Phonic. Bien, bien, bien. Bien. Cuando pasaba a la digital, otro mundo. Sí, sí, otro mundo. Pero bueno, como es una Sí, cuestión, no solo. está bien, como es una cuestión media generacional, por ahí es probable que algunos de ustedes hayan arrancado haciendo ruteo directamente desde la consola digital. Y ahí es donde, cuando empezamos a ver consolas analógicas, como que la cosa ahí, epa, es como raro. Por eso les pregunto. Lo ideal siempre es que arranquen con una analógica, y lo natural también, porque siempre entras por, aunque sea una chiquitita de 4 canales, lo que sea, pero empezás a inyectar señal ahí, sacar por las salidas de main, las salidas de bus o grupo o auxiliar, y conectás. En la consola analógica, en la consola digital, conectás poco y nada, conectás justo lo que necesitas. De hecho, utilizás un cable de red. O sea, no tenés la masa de cables balanceado, no balanceado, que la caja directa de acá, que bueno. Bien, les voy a subir para que me respondan lo siguiente. Un mini cuestionario de 2 cositas. Lo voy a subir acá, como para abandonar lo que es acústica de salas. Voy a subir acá. Un momento. Ramiro, ¿solo vas a subir al chat o también Sí. lo vas a subir a WhatsApp? No, lo subo al chat de acá, no sé si a alguno se le complica, si no lo subo por WhatsApp también, pero necesitaría esto que está ahí. Estaría buenísimo por WhatsApp, Rami. Estaría ¿Listo? buenísimo por el WhatsApp. Bien, dame un segundo que levanto WhatsApp acá. A ver si se me puso.
A veces le cuesta arrancar el WhatsApp acá en la compu, ¿eh? Y estamos como día lunes. Estoy esperando que conecte, ¿eh? Espera que son 4 preguntitas, nada, así con alternativas. Un momento, ¿eh? Si alguno tiene el WhatsApp abierto y Zoom también y lo puede copiar más rápido que yo, se lo agradecería. Si no, ahí voy, sigo. Ahí va. Profe, Sí, el software ese que dijo de que era de Sonar, ese que lo envió en algún momento en algún chat de WhatsApp. el acceso al Drive. ¿No tenés el acceso al Drive para bajar todo eso? Ahí ya te lo copio otra vez. Dale, gracias. No, no tenía razón. Ah, bueno, ahí ya veo que Enzo y Iván ya lo subieron. Gracias. Y sí, les voy a copiar el acceso al Drive. Recuerden que la carpeta del Drive esta, bájenla completa. Va a mencionar una carpeta en su compu que diga sonar y bajen entera la carpeta. Vuelvo a copiar el acceso al Drive en el chat de WhatsApp. Y en el chat de Zoom. Si bien la bajan completa, tengan paciencia porque hay cuestiones que vamos a trabajar más adelante. ¿Mm? Pero principalmente van a encontrar que suelto se encuentra el cuadernillo que vamos a usar clase a clase, que es este, que estoy señalando. Y luego tienen bibliografía adicional, planillas Excel, por ejemplo, esto de suma de decibeles, cálculo de atenuación por distancia, potencia, todo lo que vamos a trabajar están ahí con planillas Excel. La carpeta de post que tiene que ver con el armado de banda sonora, sesión de Pro Tools para prácticas, y la que dice software, ahí adentro van a encontrar lo que es consolas. ¿Sí? También van a encontrar algunos software predictivos, pero en principio lo que es consolas. ¿El cuestionario este hay que contestarlo ahora o...? Sí, véanlo, yo les pregunto ahora, les consulto. Bien, el cuestionario es este que tengo abierto ahora en este momento. Dice, indique ¿qué puede ocasionar un tiempo elevado de RT en la sala en el montaje de un sistema? Indique qué puede ocasionar un tiempo elevado, un tiempo reverberante elevado de sala en el montaje de un sistema. Bueno, se refiere a qué pasa si yo monto el sistema en un lugar donde el tiempo reverberante es muy elevado, grande, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la opción correcta? La A. ¿Están todos de acuerdo? ¿De acuerdo con la A?
Sí, Ah. Víctor, Maxi, Vidal, sí. Bueno, es algo que esto debería salir claro, perfecto. Bien. Sí, inteligibilidad de la palabra. Cuando hablamos de inteligibilidad es de que se entienda la palabra. Si yo tengo una sala que esto es sumamente reflectiva, o sea, no tiene, pues, tiene un coeficiente de absorción muy bajo, todo lo que monte ahí, olvídense, no se va a entender absolutamente nada. ¿Cómo podemos controlar el tiempo reverberante, el RT o T60 de una sala? ¿Qué me dicen con la opción A, B o C? En ese caso creo que las tres tendrían mucho que ver. ¿Están de El acuerdo? fonoabsorbente y los difusores, principalmente. Bien. Daniel dice la B. Ujú. Y la B para mí también. Sí, me quedo con lo que dice Daniel, con lo que dice su compañero, la B. El difusor no es un absortor, al contrario. El difusor lo que va a hacer es reflejar la energía con distintos ángulos de salida. O sea que el tiempo reverberante se va a sostener igual. Que yo le baje el nivel al sistema de sonido para tener menor presión sonora, menor intensidad sonora, no cambia nada. O sea, la reflexión está igual, está todo en menor medida, pero está todo igual. O sea que la única forma de poder controlar el tiempo reverberante de una sala es incorporar material fonoabsorbente, o sea, absorción. ¿Mm? Cortina, alfombra, placa foná, colchones, lo que sea. Siempre. Sí, recuerden que el difusor no es un absortor, porque de hecho si absorbiera no reflejaría la energía y no funcionaría como difusor. ¿Mm? Acto seguido, la pregunta 3 me dice, ¿qué función cumple un difusor? ¿Cuál de las tres alternativas sería la A, la B o la C? ¿Qué creen ustedes? Ah, Ah, ya. La A. A por ahí. Sí, en este caso sería Cecilia dice la B A. y C. Maxi A. Gastón A. Bien. Distribuye la energía sonora Sí, en la sala. sí, le faltó la B ahí, pero sería ah, distribuye. anteriores. Sí. Sí, un poco ojo Cecilia, la A está perfecto, la C no. ¿Mm? El difusor justamente lo que propone, al ser una superficie regular, es simplemente, esto que me encantaría que quede clarísimo, imagínate que tenés esta superficie que es irregular, el rayo sonoro cuando incide sobre esta superficie, ¿sí? Depende cómo incida, en el ángulo que incida, va a salir para cualquier lado. Es más, si fuera un difusor calculado, no va a salir con solo un ángulo, sino que la misma señal puede distribuirse en 5 salidas distintas, que es lo que buscamos cuando calculamos el difusor. Solamente, la opción correcta es solamente la A. ¿Mm? No absorbe la energía incidente para nada, porque si no, no sería un difusor. Y no minimiza la energía en graves en absoluto, porque para los graves necesito un absortor selectivo, que sería un resonador, que es el cajón perforado o ranurado que veíamos y que de hecho ustedes tienen que hacer en el trabajo. Si un ángulo, la pregunta 4, si un ángulo de incidencia, si el ángulo de incidencia de un rayo sonoro contra un muro es de 35 grados, el ángulo de salida ¿de cuánto va a ser? De 35. Exacto. 35. 35. Sí, 35. O sea, suponemos que es, claro, la opción C, como dicen todos, Pablo, Iván. Exacto. En ningún caso les dije, pero se supone que es una superficie lisa, donde el ángulo de incidencia, no sé, el rayo sonoro viene e incide, no sé, ahí ponele, va a salir con el mismo ángulo. Justamente para evitar que esto suceda tan así, utilizamos los difusores. ¿Correcto, Maxi y Gastón? Y por último, dice, el coeficiente de absorción sonora de un material fonoabsorbente es mayor para, y acá es una pregunta clave. Grave. Claro, piensen en una cortina, en una alfombra, ¿qué absorben mayormente? ¿Las frecuencias agudas, las medias La o las C, graves? la C. Las agudas. La C por ahí, Claro, agudas. La C. para mí la C. Iván dice la C, Maxi dice la C, Cecilia dice la C, Pablo la C, perfecto. Sí, Maxi, yo también la C, C, la C. todo C, me encantó, perfecto, sí. De hecho, recuerden que las frecuencias agudas tienen longitud de onda pequeña, para lo cual penetran fácilmente la porosidad de un material fonoabsorbente, como una cortina, una alfombra, una placa FONAC, y ahí se produce el rozamiento de las partículas de aire y se disipa la energía en forma de calor. En cambio, las frecuencias medias o graves tienen longitud de onda más grande, directamente no ven la porosidad del material, o sea, en el mejor de los casos reflectan con la pared que está atrás del material o pasan de largo directamente. 60. ¿Mm? O sea, clarísimo con el C. Bueno,
estas pequeñas preguntas que les hice tiene que ver con que la próxima clase, si bien vamos a ver un poco de conectores, el tema ya vamos a empezar a poner un piecito en señal balanceada, no balanceada, tipos de conectores y conectividad para la consola. Y vamos a empezar a hacer un pequeño ruteo, porque ustedes ya van a tener la app, la aplicación del editor de la X32 instalado. Vamos a tener un test rápido la próxima, que un test rápido nosotros usamos mucho en una aplicación que es del Socratip, que yo les copio el link, ustedes entran y te da la opción, son 10 preguntitas multiple choice, vas marcando la que consideras más adecuada. Ese tipo de test lo tenemos en varias oportunidades a lo largo del curso. Con esto les quiero decir que lo poquito que vimos hasta acá, revéanlo, ¿sí? Repásenlo, está en las clases grabadas, está el trabajo que tienen que presentar, que en resumen reúne todo esto. Y la próxima, cuando arranquemos, vamos a tener este test rápido y seguimos. Un test rápido no son más de 10 minutos, ¿sí? Y después seguimos con nuestra clase. Bien, chicos, me quedo con dudas, preguntas. Una pregunta. Sí.